a José y Matías y esto es ICAR en 20, donde abordaremos distintas temáticas, arrancando hoy con el miedo. Recordá buscarnos en nuestras redes sociales como ICAR Bienestar Psicoemocional. José, ¿podés contarnos qué es el miedo? Bueno, hola, antes que nada los saludo, Matías. ¿Buenas? ¿Cómo está José? ¿Cómo está Lu? Eh, el miedo, bueno, una temática interesante, básicamente es una emoción y que corresponde a un grupo de emociones llamadas emociones básicas. Se llaman emociones básicas porque tienen una sede en el cerebro y porque las compartimos con otros animales superiores y todas tienden a garantizar de alguna manera la supervivencia. El miedo en particular es la emoción que nos dice que hay un peligro o una amenaza y tenemos que responder en función de poner en salvaguarda la vida. La respuesta del miedo es básicamente de tres maneras. Ante esta amenaza se puede responder huyendo, luchando o congelándonos. Y para ver si algo es una amenaza o no, el cerebro hace una doble evaluación. Una evaluación de la amenaza en sí misma, es decir, de lo que tenemos al frente, lo evalúa como peligroso o no, y una autoevaluación de cuáles son mis capacidades para afrontar esa amenaza. Por ejemplo, si de repente se aparece un animal feroz y nosotros tenemos una muy buena capacidad de huida, somos rápidos corriendo y confiamos en nuestra habilidad, capaz que el miedo, la respuesta al miedo no es tan intensa. Ahora, si aparece el mismo animal y nosotros creemos que somos muy lentos, que no podríamos escapar, la respuesta al miedo debería ser más intensa. Es decir, que la respuesta depende un poco del ambiente y también de, como decía recién, la evaluación que hago de mis capacidades. Matías, ¿qué pensás del miedo? Bueno, con lo que vengo escuchando, pienso la importancia al final que tiene el miedo como emoción y la fama que tiene el miedo, o mejor dicho, la mala fama que viene teniendo el miedo como emoción, ¿no es cierto? En parte un poco gracias a los medios de comunicación, te diría yo en parte un poco gracias a las redes sociales y demás, que donde uno ve, lee constantemente frases como que no hay que tener miedo, de que hay que vencer el miedo, de que el miedo es como si fuera una emoción mala, digámoslo así, y pareciera ser que no, que es un factor o que es una emoción a tener en cuenta y que es muy importante. Y pensaba yo en los niños desde el punto de vista de que si nos ponemos a pensar detenidamente, con los niños siempre trabajamos con el miedo, digamos, porque le decimos constantemente que se cuiden, qué sé yo, les enseñamos a que no metan los dedos en el enchufe, les enseñamos a que tengan cuidado que se van a caer, que no se trepen en algún lugar. Y lo hacemos porque les decimos que si lo hacen pueden dañarse, es decir, que le estamos diciendo o le estamos enseñando con el miedo, es decir, si ejecutas tal acción, es posible que te dañes. Sin embargo, cuando uno crece o cuando uno deja de ser un niño, te dicen como si no tendrías que tener más miedo. Y yo me hacía la pregunta, ¿qué realmente pasaría si dejáramos de tener miedo? Y la respuesta es medios que nos moriríamos porque viviríamos muy temerosamente. Imaginemos a alguien que no tiene miedo a nada, cruzaría la calle sin mirar, no tendría cuidados con respecto a su salud, no tendría cuidados con respecto a su relación, no tendría cuidado con nada. Y bueno, eventualmente se cruzaría con algún peligro que podría acabar con su vida, digamos, ¿no es cierto? Es decir, que el miedo entonces es una respuesta adaptativa, una respuesta sana. De hecho, las emociones básicas, la mayoría de las emociones básicas de estas que estaba hablando son percibidas o sentidas de modo negativo, o sea, se perciben como con un afecto negativo. Las emociones hay que entender que habitan el cuerpo y tienen una respuesta fisiológica, somática, y se sienten la mayoría mal. Si pensamos las emociones básicas son miedo, ira, tristeza. Las emociones positivas, digamos, que se sienten bien, nos quedamos casi exclusivamente con la alegría. Es decir, que una emoción que se siente o se perciba en el cuerpo de manera negativa no necesariamente es una emoción mala que no deberíamos sentir, sino que tiene un sentido y un objetivo en particular. En este punto los budistas hacen ahí, por ahí un poco de desarrollo respecto del miedo y tienen un consenso en donde consideran que hay
4 miedos básicos y fundamentales que todas las personas tenemos, que son el miedo al envejecimiento, el miedo a la enfermedad, el miedo a la muerte y el miedo al cambio. Y con el cambio podremos incluir todos estos miedos modernos, ¿no es cierto? El miedo al abandono, el miedo a la soledad, el miedo al rechazo. Además de esta corriente budista, existen los miedos fundamentales, digamos, miedos básicos, antropológicos, que tienen que ver con miedos que garantizaron la supervivencia de la especie. Miedos básicos son, por ejemplo, el miedo a la oscuridad, el miedo a las ratas, el miedo a las serpientes, es decir, el miedo a amenazas que en distintas épocas han sido como amenazas muy presentes y muy reales. En la oscuridad, por ejemplo, una persona no puede ver si, por ejemplo, se topa o pisa una víbora y es picado por la víbora. Entonces el miedo a la oscuridad es un miedo súper adaptativo y se dice antropológico. Ahora también... Perdón, José, ¿puedo Sí, hacerte una pregunta? claro. ¿Es lo mismo un miedo a una fobia? O sea, yo sé que No tiene que es ver, lo mismo. es lo mismo. ¿A qué Muy punto buena, es fobia y a qué punto es un miedo? fantástica, muy buena pregunta. La diferencia básicamente entre miedo y fobia está en el nivel de la respuesta, porque hay fobias específicas que tienen que ver, por ejemplo, con la serpiente, ¿no es cierto? Fobia a la serpiente. Pero la diferencia va a estar en el nivel de respuesta, es decir, en una fobia la respuesta es exagerada y la persona no lo puede controlar bajo ningún punto de vista. De hecho, las fobias casi siempre tienden al congelamiento como respuesta, digamos, al estímulo. Y básicamente sería eso. Además, la fobia, como decían recién la palabra, como lo comentaba, es específica. El miedo es general, el miedo se tiene a varias Más cosas general, y claro. tenerla. La fobia elige una de esas cosas y centra ahí todo su interés, digamos. Volviendo un poquito al tema de los miedos fundamentales, después podemos pensar también que hay otros miedos que no son tan generales, que no tiene todo el mundo, miedos mucho más particulares y quizás también más modernos. Y la pregunta que me hago es cuánto la cultura y cuánto la historia de una persona condiciona a estos miedos individuales, por decirlo de alguna manera. Quiero decir, por ahí la historia de trauma de una persona, la historia de su desgracia, eh, facilita que existe una respuesta exagerada o un poquito mayor a determinadas circunstancias que a otras personas no les generan miedo. No sé qué piensas. Sí, me parece bien importante desde el punto de vista en que estamos pensando el miedo como una emoción que nos protege, pero que también podemos ver que puede transformarse en un problema, ¿no es cierto? Entonces decir, bueno, ¿cuándo el miedo se transforma en un problema? Y hay que decir que en realidad nosotros desde el punto de vista psicológico a veces tenemos muy en claro algunas cosas que las personas que por supuesto no tienen la formación o que no han estudiado psicología tienden a confundirse, y es que la catalogación de emociones en positivas y negativas a veces tiene mucho que ver con cómo se sienten, ¿no? Si se sienten positiva o agradablemente o si se sienten negativa o desagradablemente, pero la realidad es que las emociones siempre quieren decir algo, están y cumplen una función. Esto quiere decir que en realidad no habría emociones negativas, todas tienen una función. Y el miedo, por supuesto, es una de ellas. El miedo se transforma en un problema cuando las creencias y las interpretaciones que nosotros le damos a lo que está en nuestra cabeza es equivocada. Y entonces, si decimos que el miedo es como una emoción que nos protege, es algo así, con José o con algunos colegas siempre hacemos la analogía es algo así como una alarma, ¿no es cierto? Es como nuestra alarma que nos dice, mira, me parece que hay una amenaza y esa amenaza puede ser real, real digo en términos de que alguien realmente venga a agredirme, o directamente puede estar en mi cabeza, ¿no es cierto? Y esa amenaza puede ser algo abstracto, como la soledad, como la inseguridad, como todas esas cuestiones. Entonces, el miedo puede transformarse en un problema cuando la alarma funciona mal. Es decir, cuando estamos haciendo una interpretación incorrecta o errónea de la amenaza que tenemos enfrente. Entonces, en ese caso, habría que recurrir a algo así como reparar el sistema de alarmas, ¿no es cierto? Y es un poco lo que
lo que terminamos haciendo muchas veces en las cuestiones de la terapia. Alguien viene con un problema y terminamos reparando eso, es decir, que ayudando a la persona a que haga una correcta evaluación de sus amenazas, y es un poco lo que pasa también en la fobia. En la fobia es como si el sistema de alarmas colapsara y se activara constantemente por cuestiones que no son una amenaza, ¿no es cierto? Entonces, ahí entran animales, situaciones, lugares, y todo este tipo de cuestiones. Pensaba un poquito con esto que decía Matías en estos miedos disfuncionales, digamos, ¿no es cierto?, en los miedos no adaptativos, y lo nombraste recién al pasar, y me parece un tema interesante, el miedo al rechazo, el gran miedo al rechazo que percibimos hoy, y también de alguna manera aumentado por el uso de las redes sociales, por los likes, por los seguidores. El miedo al rechazo tiene una particularidad que, por un lado, toca este miedo fundamental, como decíamos, al cambio o a la pérdida, pero por otro lado tiene que ver también con una mala evaluación de mí mismo o de mi capacidad de afrontamiento. Entonces, muchas veces en la situación terapéutica el miedo al rechazo esconde también problemas de autoestima. Si yo no considero que soy capaz de conseguir una pareja, entonces la posibilidad de que la pareja que tengo ahora, que la pareja me deje, representa un temor incontrolable. Esa evaluación, como decíamos al comienzo, es algo que podemos reparar. También es algo que se puede reparar la historia de trauma, es decir, todas esas cosas que me pasaron en la vida y que fueron condicionando mi manera de sentir miedo en particular. Por eso también aprovechar este medio para extender la invitación a las personas para iniciar esta exploración y ver dónde están encontrando alarmas que están funcionando mal, dónde están encontrando una autoevaluación defectuosa, dónde están quizás exponiéndose demasiado a amenazas reales, y esto siempre es, bueno, recomendable hacerlo con alguien al frente, ¿no?, con alguien imparcial. Además, pensaba, otra cara del miedo u otro punto a tener en cuenta es que el miedo solamente crece en la evitación, es decir, cuando uno evita lo que teme, es usual que el monstruo sea grande y sea cada vez, represente para mí una amenaza mayor. Entonces, ¿cuál sería la solución? ¿Sería enfrentar el miedo como lo hacía antiguamente la terapia de exposición? ¿Sería ir directamente y exponerme a aquello que temo? La respuesta, un poco, no sé qué pensará Matías, qué pensará Lucila, pero la respuesta no es tal. Para poder afrontar el miedo también hay que buscar la manera de afrontarlo, es decir, hay que buscar las herramientas con las que yo puedo mejorar mi evaluación o dotarme de armas para poder hacerle frente. Y una vez conquistado el miedo, no dejar de enfrentarlo, porque de vuelta, si yo conquisto el miedo, recuerdo por ahí un caso, de una persona que tenía miedo a las agujas y tenía que hacerse muchos estudios. Entonces, durante la temporada de hacerse los estudios, pudo afrontar el miedo y respondió dentro de todo bien. Pero ¿qué pasó? Luego de esa temporada no volvió a exponerse nunca más al objeto temido. Entonces, después de un tiempo, el miedo volvió a cobrar la magnitud que tenía antes. Entonces, la exposición más o menos periódica, con las armas adecuadas, con la ayuda, la contención, es también un factor necesario. Y a mí, no sé qué iba a decir Lu. No, que casualmente, hablando desde mi perspectiva, cuando yo tuve un accidente, me corté un poco las manos y después tuve mucho miedo con las agujas, así como decís, José, y eso genera estrés, como que es un malestar feo, porque no se puede vivir. ¿Cómo hago yo? Tengo que buscar sí o sí una ayuda, tengo que sí o sí afrontar, como se dice, Mirá, el miedo, poder sí, seguir esta vida. esta cuestión, lo que venía diciendo José y lo que acabas de decir vos, nos da el pie un poco para
desmitificar esta cuestión que veníamos diciendo inicial de el no tengas miedo, ¿no es cierto? Hay como toda una cuestión acerca de, no, mirá, no tengas miedo. Muchas veces, como decía José, el miedo es confundido con un poco de inseguridad, y entonces las personas miedosas son tildadas, o las personas inseguras son tildadas de miedosas, digamos. Con lo que vos decís, Lu, lo que nosotros estamos planteando es que no está mal sentir miedo, que hay que transformar, al contrario, el miedo en un aliado. Es decir, sentir miedo, como sentir cualquier emoción, en realidad está bien. Es decir, el miedo nos está diciendo que hay una amenaza. Entonces, lo que tenemos que hacer es identificar esa amenaza y elegir el mejor camino para sortearla, lo que nos lleva a no confundir el miedo como un obstáculo, digamos. La gente suele pensar que el miedo es un obstáculo, y en realidad el obstáculo está enfrente. El obstáculo en su momento eran las agujas, el obstáculo en su momento era la operación, el obstáculo era el miedo a enfermar, el miedo a morir, el miedo a todas esas cosas. Ese era el obstáculo. El miedo solo nos estaba diciendo cuidado, alarma. Entonces, ante eso, tenemos que ver cómo transformamos al miedo en nuestro aliado, es decir, cómo identificamos el obstáculo y vemos el mejor camino. Por eso, ante el miedo sabemos que hay tres respuestas básicas: el enfrentar, el huir y la parálisis. A veces también tiene una muy mala prensa la parálisis, ¿no es cierto? Cuando dice el miedo me paraliza, pero es que a veces la parálisis también te salva. Digamos, hemos escuchado a lo largo de la historia, qué sé yo, casos muy graves donde en alguna matanza alguien se salva por hacerse el muerto, es decir, porque se paraliza, o en algo mucho más sencillo, en una discusión a veces en el trabajo, cuántas veces uno no se ha salvado porque dice, y menos mal que me quedé callado, porque si llegaba a decir algo, mi jefe capaz que me rajaba, digamos. Y uno se quedó ahí y pasó el tembladeral. Es decir, que cualquiera de los tres modos de responder, sea paralizarme, sea atacar o sea huir de la amenaza en sí, es una buena respuesta. Si hacemos del miedo nuestro aliado, el miedo nos va a decir que hay una amenaza y que tenemos que buscar cuál de estos tres modos de responder es el que más nos conviene a la hora de sortear el obstáculo real. Es decir, que decir no tengas miedo, a mi entender, termina siendo erróneo. La idea es tener miedo, pero interpretarlo como un aliado, es decir, interpretar el miedo como una herramienta para avanzar. Aun cuando esté funcionando mal también, porque cuando decíamos que el miedo se transforma en una fobia o que funciona mal, bueno, algo nos está diciendo que nuestro sistema de alarma funciona mal y que tenemos que arreglarlo. Es decir, que el miedo siempre termina siendo un aliado fundamental para que podamos avanzar. O sobrevivir. Exactamente. En casos. Tenemos que entender al miedo como una oportunidad. Sería una oportunidad que nos va a dar la información necesaria para ver cuáles son los medios con los que puedo hacer frente a las demandas de la vida. Así es. Así es. Bueno, se nos va acabando un poco el tiempo y la invitación para todos es que, que nos sigan, que nos escuchen en este espacio en el que estamos inaugurando hoy con el miedo. Básicamente sin tener miedo a ello, y que nos propongan temas también, si les gustan, por nuestras redes, como dijo Lu. Sí, quería recordar, estamos en Instagram, en Facebook, en YouTube, en Spotify, así que cualquier consulta, cualquier duda, acercarse por ese medio. Así que, bueno, y muchas gracias, la verdad que es muy interesante, y un placer como siempre. Bueno, hasta la próxima entonces. Gracias, Matías. Gracias, Luchi.